Jorge, querido, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, George. ¿Cómo Hola. vamos? ¿Bien? Todo bien, cada día mejor. Realmente el país está, qué bien, muy bien. Qué bueno, eso. está increíble. Aparte te escucho con Fernández y más o menos estoy por pegarme un tiro siempre que habla. Tengo el arma ahí y dudo, ¿viste? Dudo. ¿Qué hago? ¿La agarro o no la agarro? Estás pensando si te das el corchazo o no. Claro, si me doy el corchazo o no. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y qué está pasando? Nada, Jorge, nada. Nada. No pasa nada. ¿Qué es eso de Cerruti que dice que por la evaluación inmobiliaria de las propiedades? Dice, algunos medios de comunicación, es por Clarín, ese es por el informe de Clarín hoy, que da cuenta del aumento en las declaraciones juradas de los funcionarios, ¿no? Dice, algunos medios de comunicación han difundido de manera equivocada y malintencionada Claro. información falsa, basada en las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma de manera pública por los funcionarios del gobierno. Aquí un comunicado al respecto. Mira. Y muestra el comunicado. Timbre, Jorge. Ahora abro. Pará un poquito. Pero- Entrá que está sin llave. ¿Pero quién llega a esta hora? No, Jorge? espera. Flavia Pitela. No, pero no puede llegar Debe tarde. ser Flavia Pitela. Debe ser Flavia Hola, Pitela. Jorge. Anda a abrir, Jorge, te esperamos. Hola, dale. señora, ¿cómo anda? No, es No, hora de vamos a ver, llegar. vamos a ver. A ver, ¿quién es? Sí, señora. Señora, Sí. ¿por, ¿Quién es? ¿por quién pregunta, señora? ¿La tendría una tacita de azúcar? Es la vecina, Jorge. ¿La tenés una tacita de azúcar, Jorge? Ahora le consigo. Tengo una tacita de sacarina, ¿le da lo mismo? Bueno, muy bien. Ahí la tengo a Flavia Pitela que acaba de entrar. No, porque tocaste timbre y escuchó todo el mundo. Claro. Son esas cosas a radio de la casa. Solo ¿viste? 700.000 personas, Claro, una 800.000 pavada. personas. Dale llave, Jorge, que entre por su cuenta. Aparte no se Tenés que- toca. Bienvenida, Flavia. No se toca ¿Qué más tal? Si es que timbre. no, 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 se si no, escu- no pensé que ya había empezado el pase, entonces se toqué escu- trin. se escuchó perfecto, perfecto. Que te dé una Te llave, escucho Jorge. Sí, de hecho acá estoy, ya me... ¿Está Ya se todo sentó bien, y Flavia? todo. ¿Llegaste bien? ¿Todo Sí, bien? llegué ¿Todo muy bien, tranquilo? muchas gracias. Sí, sí. Espectacular. Sí, escúchame, estábamos hablando del tema de la cárcel. No, porque a lo mejor se rehabilita, qué sé yo. Tampoco hay que pensar que me está viniendo el patrullero. Bueno, escucha esto. En Argentina, de 20.000 personas Sí. que salen de la cárcel, casi la mitad vuelve a delinquir. Sí. Qué bárbaro. Casi la mitad. Estamos poniendo, el Estado está poniendo en cada preso $10.000 por año. Evidentemente hay algo que no está funcionando en esto, ¿no? Porque, Claro, obvio. digo, solo con ver las imágenes de los pabellones, $10.000 por año no entiendo en qué se gastan. Claro. Vos es que alguna vez hicimos un laburo sobre eso y era increíble en kilos de comida. Sí. O sea, como por ejemplo en el presupuesto, te doy cualquier número, ¿no? Pero para que se entienda. Entraban 100 kilos, a la primera barrera, digamos, bajaba 80, a la segunda bajaba 50, así, ¿eh? O sea, la Y guita al se iba final al quedando por el preso le camino. llegaba, claro, se iba quedando por el camino. 100 Y al final gramos. al preso le quedaban 10 kilos. 10 kilos de cualquier porquería también, porque Sí, claro. entraba carne determinada, qué sé yo. Bueno, hay 95.000 personas en la cárcel, según datos del 2020. O sea que esto significa un gasto de $1.000 millones por año. Vos te diste cuenta la cifra, ¿no? 1.000 millones no de son pesos, dólares. de dólares De dólares, claro, porque está hablando de $10.000 por año por persona. por tipo, claro. Los datos están en un informe que se llama Reincidencia en la Argentina, que hizo el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Marcelo Berman es director del centro y doctor en Sociología. ¿Qué tal, Berman? ¿Cómo va? Acá Feynman y la Nata. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. Gracias por llamar. No, por favor. Nos parece... bueno, hay varias cosas para hablar, pero más allá del tema de la reincidencia, ¿el costo de un preso por año es de $10.000? Sí, al menos $10.000, la que es difícil de estimar con precisión, pero más o menos debe ser alrededor de $10.000. Calcule de que hay 100.000, en números redondos, 100.000 presos, y por cada persona privada de su libertad, o sea, por cada 3 personas privadas de su libertad, hay un guardia carcelario o un empleado carcelario. O sea que ya tenemos ahí 35.000, aproximadamente 35.000 sueldos anuales.
y a eso hay que agregarle la comida, la inversión, los gastos de operación, etcétera, etcétera, nos quedamos cortos con $10.000 por año. Ahora, bueno, usted lo conoce mejor que nosotros, pero las veces que yo he estado haciendo notas en la cárcel, lo que se ve no es un gasto de $1.000 por mes ahí. Sí, precisamente, o sea, las condiciones aún con $10.000 son bastante deficitarias. Está claro de que tenemos una sobrepoblación carcelaria si tuviéramos muchos menos presos, tal vez con esos recursos alcanzaría para administrar mejor, pero en realidad las cárceles en nuestro país están en una situación bastante deplorable y el dinero no alcanza. Probablemente hay también gastos de corrupción, pero bueno, digamos, no lo sabemos con precisión. Mire, usted habla de corrupción y me acuerdo, no sé por qué se me disparó el recuerdo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosati. Rosati fue ministro de Justicia con Néstor Kirchner y Así es. fue justamente denunciando corrupción por las cárceles. Sí, porque en las construcciones, especialmente en las construcciones de cárceles, bueno, como hay en todos tipos de construcciones, hay sobreprecios, sí, a veces hay sobreprecios, etcétera. Esto ha pasado históricamente, no es solamente con el caso de Rosati, sino casi en todas las construcciones de unidades penitenciarias. Siempre hay problema, porque construir unidades penitenciarias son complejas, requieren muchos instrumentos de seguridad, no hay muchos ofertantes que pueden realmente competir, y entonces, bueno, se prestan a negociados, pero vamos, esto lo digo como en forma general, no lo digo como respecto a una unidad determinada. Claro. Germán, el tema de... todos hablamos de la cárcel en el supuesto teórico de que es una cosa y todo el tiempo es otra. No sirve para rehabilitar, no sirve para un montón de cosas para lo cual la cárcel está planeada. ¿Qué nos pasa como sociedad con el tema de la cárcel? Nos importa poco porque están detenidos, porque no influyen políticamente, no sabemos qué hacer con los presos. Obviamente es un conjunto de temas, pero digamos que la cárcel como solución al problema del delito tiene alcance muy limitado. Obviamente para lo que comúnmente llamamos HDP, violadores, digamos homicidas, secuestradores, etcétera, etcétera. Bueno, sí, por supuesto que la cárcel es el lugar para ellos, pero cuando sobreutilizamos la cárcel para todo tipo de delitos, bueno, tenemos sobrepoblación carcelaria. Y para tener sobrepoblación carcelaria y que esas cárceles sean efectivas hay que gastar mucho más de lo que tenemos para gastar. Entonces el gran problema es que la cárcel no rehabilita porque tenemos 100.000 personas para rehabilitar, en lugar de tener 20.000 o tener 10.000. En los países de Europa Occidental, cuando redujeron significativamente el número de internos, los programas de rehabilitación funcionan relativamente bien. El problema es que la cárcel no puede resolver todos los problemas del delito. Se hace falta otro tipo de programas por fuera de la cárcel. Eso es un poco lo que nosotros tratamos de advertir con este estudio, que no solamente el encierro, sino el post-encierro tiene que tener una alta prioridad. Y aquí, lamentablemente, no sé si por desidia o por falta de atención, no se hacen los suficientes programas para atender las necesidades de la gente que sale de la cárcel. Y por lo tanto, entre 10.000 y 12.000 personas por año que salen de la cárcel van a volver a delinquir en las primeras semanas mismas después de haber salido. Y eso alimenta la inseguridad pública. Entonces estamos como en una trampa. Mucha cárcel y poca atención al periodo posterior a la cárcel, que es el crítico para que no vuelvan a reincidir en la delincuencia. Las cárceles, por ejemplo, en otras partes del mundo, ¿ustedes estudiaron cómo funcionan? Sí. Yo he hecho encuestas en cárceles. ¿Cuál es el mejor modelo? Bueno, obviamente no nos comparemos, pero Noruega, Holanda, en fin, todos los países nórdicos tienen cárceles ejemplares, parecerían hoteles, digamos. ¿En serio? ¿No? ¿Son de verdad. privadas o públicas?
No, son públicas, pero con algunas concesiones, algunos servicios privados, pero parecen hoteles, obviamente porque tienen pocos presos, o sea, y muchos recursos. No nos podemos comparar con esos países, ni lo vamos a poder lograr en los próximos años. ¿Y con quién nos comparamos entonces? Bueno, la idea es compararnos con los países del sur de Europa, Italia, España, Grecia, que han reducido, y hay que, habría que pensar si las personas que roban bicicletas o que trafican algunos cigarrillos de marihuana, o que lo transportan, o las mulas, etcétera, etcétera, si su lugar es la cárcel o es algún programa alternativo a la cárcel. Por supuesto que hay que sancionarlos porque la ley dice que están violando las reglas, pero llenar las cárceles y pensar que con el encierro estamos resolviendo el problema del delito, no lo estamos resolviendo. A menos que haya cárceles para delitos menores. O puede ser que para que haya delitos menores o programas alternativos, trabajos comunitarios, gente que pueda hacer prisión domiciliaria, etcétera, etcétera. Sí hay que sancionar, porque la ley lo indica que hay que sancionar, pero tener 100.000 personas con pocos recursos públicos, y no va a haber recursos públicos próximamente, seguramente muchos más de los que hay, es hora de repensar si esas personas, si tenemos que sobrepoblar las cárceles, no porque no esté bien, sino porque el problema lo vamos a tener después, cuando esas personas salen. Las cárceles son academias de delito, no son lugares de rehabilitación. Marcelo, Flavia Pitela, te hago una pregunta. Recién hablabas de que los modelos, digamos, así como idílicos serían los nórdicos, y la tasa de reincidencia en esos lugares, ¿cómo es? Es alta, pero no es, son pocas personas. Una cosa es un tema muy técnico, pero una cosa es encarcelar a 100 personas por año, y bueno, esos son, llamémosle, delincuentes profesionales, que entran y salen, claro. Entonces la tasa de reincidencia es muy alta, pero son 100. Entonces es fácil seguirlos, es fácil controlarlos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos tenés 20.000 personas que salen todos los años de las cárceles, es muy complejo darles un seguimiento, atenderlos, proveerle programas, darles oportunidades, etcétera, etcétera, más en las condiciones que tenemos ahora en el país, donde hay poco trabajo, donde hay pocas oportunidades. No estamos, yo te he escuchado hablar del tema de la domiciliaria. ¿No está el sistema de justicia abusando de la domiciliaria? No en todos los casos, porque las domiciliarias tienen que ser para casos muy específicos. Yo no tengo datos precisos de si se está abusando. Siempre hay casos en los que, se le da su domiciliaria y las personas andan en la calle, obviamente, pero no podemos, un sistema que no tenga la posibilidad de alojar en propias casas a personas, por ejemplo, madres con hijos, que tienen que cumplir penas, es contraproducente tenerlas en la cárcel si tienen hijos. Es mejor que estén en su casa, digamos. Ese tipo de ejemplos, es muy recomendable. En un momento se tomaba el límite de edad, ¿no? Lo de los 70 años, pero ahora será domiciliaria a gente de 30. Por ejemplo, sí, porque es diabética, ponele. Yo soy diabético y, no pasa nada si sos diabético. Si te cuidás y te tomás el azúcar y te das la inyección, o sea, no te vas a morir. Es como por argumentos de salud que suenan por lo menos menores, se da domiciliaria igual. Claro. No, obviamente estamos hablando de que las domiciliarias deben ser para penas menores y para casos muy particulares. El problema es que a veces se les da domiciliaria a gente que ha cometido delitos muy serios, con armas de fuego, etcétera. Ese es el problema. Si hay alguien una persona que transportó droga, cruzó la frontera de Bolivia a la Argentina y lo hizo por un dinero para mantener a su familia, tiene hijos, etcétera, etcétera, podríamos repensar de que se le puede dar una prisión domiciliaria a esa persona por ese tipo de delito,
y que tiene condiciones muy particulares. Marcelo, pero no... Sí. A ver, me quedé pensando en esto de que la reincidencia es alta. ¿No será que la reincidencia es alta porque no quieren recuperarse? En algunos casos, pero en la gran mayoría, si uno les pregunta, yo hice encuestas de cárceles en 18 países de la región, inclusive 2 en la Argentina, he entrevistado a más de, no yo en lo particular, pero las encuestas a más de 20.000 privados de su libertad en la región. La gran mayoría quisiera no volver a la vida delictiva, pero sucumben rápidamente, porque el proceso de transición de la cárcel a la vida en libertad es un proceso muy difícil para estas personas, para cualquiera, ¿no? Y tienen problemas de adicciones que se generaron probablemente en la cárcel y que cuando salen no pueden resolverlo, entonces tienen que salir a robar. Pues usted dice que el que tiene problemas de adicciones lo tiene en la cárcel. Antes no habían tocado nada. No. Algunos entraron con problemas de adicciones y otros, ya lo sabemos también, las adicciones se generan en la cárcel. Sí. Después tienen redes de contención. Las redes de contención son muy flojas porque muchas veces pasan 3, 4 años en la cárcel y pierden la pareja y sus hijos ya no los quieren consigo, no tienen a dónde volver, vuelven con los pares. Todo ese proceso de transición es muy complicado porque nos produce más delito del que producían antes de entrar a la cárcel. Entonces hay que estar atentos, como sociedad lo digo, a lo que pasa después. Hay que tratar de procurar de atenderlos, palo y zanahoria, ¿no? Cuidarlos, vigilarlos y proveer servicios. Eso sería lo ideal. Es muy difícil, pero no se puede desatender ese problema porque lo que estamos haciendo es comprarnos más delitos. Sí, y otra cosa que me quedé pensando, esto de la academia del delito. Usted dice que las cárceles, esta frase la he escuchado hace añares, que la cárcel es la academia del delito. Sí. En realidad, los delincuentes empiezan muy temprano, 8, 9, 10 años. La verdad que la academia la han hecho el jardín de infantes, el colegio primario, el secundario, hicieron todo. Ya antes de llegar a la cárcel, ¿no? Sí, llegan, obviamente por algo llegaron a la cárcel. Bueno, por eso. Porque seguramente cometieron los delitos que meritaban esas sanciones. Pero en la cárcel generan redes, aprenden delitos más sofisticados. O sea, alguien puede entrar a la cárcel por un robo común y en la cárcel aprende a generar tráfico de drogas o así a gran escala, o se relaciona con otras personas y cuando salen ya tienen la banda preparada para delinquir en robo de autos. Justamente por delitos más sofisticados, últimamente estamos viendo que en las cárceles, desde las cárceles se manejan, en el caso de Rosario, bandas narcos, claro. Casi todas, se encargan sicarios para que vayan y atenten contra personas, lo han declarado en su momento los propios sicarios, y hay muchas estafas virtuales en Internet de gente que está en la cárcel. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo ahí, obviamente el tiempo es difícil de llenar. Perdón, Jorge, tienen la tecnología, tienen los teléfonos. Claro, lo que yo quería preguntarte, Berman, justamente es, ¿estás de acuerdo? Porque hace poco hubo un fallo sobre eso, con que todos los presos puedan tener un celular en la cárcel. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es prácticamente inevitable en nuestras cárceles de que eso suceda. ¿Por qué? Y porque los entran, porque hay está bien, pero también pueden no entrarlo, porque con el mismo criterio podrían entrar armas, qué sé yo. No, y entran armas también. Claro. Bueno, y entonces dejemos todo y abramos las cárceles. Claro. No, digo, las cárceles, como ustedes lo indicaban antes, las cárceles son criminógenas, o sea, se producen, pero esto no solamente pasa aquí, pasa en toda América Latina. En las cárceles hay redes de secuestros, de extorsiones, se planifican, se comisionan asesinatos a través de sicarios, todo el poder, digamos, las grandes bandas, por suerte todavía no están en Argentina, o al menos en Santa Fe pareciera empezar, pero todavía no están en Argentina, pero sí las grandes bandas de las maras centroamericanas o los grandes
las grandes pandillas de Brasil, La el CCC primer comando de la de capital, Brasil. el comando del Claro, medio, claro. etcétera, etcétera, todas se generaron en las cárceles. Todas nacieron en las cárceles. Porque las cárceles son espacios donde se generan estas redes de delincuentes. Entonces las cárceles son criminógenas por naturaleza. Y este es un problema que cuando llega un primerizo se afilia a estos grupos porque necesita la protección. Las cárceles son lugares peligrosos y por lo tanto alguien que entra por primera vez a la cárcel necesita ponerse bajo la tutela de un líder, y ese líder le pide a cambio ciertos servicios, favores, o directamente dinero o droga, etcétera, etcétera. Entonces es una vida muy compleja, pero las cárceles rara vez resuelven el problema del delito. O sea, están para sancionar, pero no están necesariamente para resolver un problema delictivo, porque cuando salen esta gente, y la gran mayoría de la gente sale, pueden llegar a salir con mayor vinculación a la actividad delictiva. Peor de lo que entraron. Claro. Exacto. Berman, gracias por la comunicación, muy interesante el tema. Marcelo Berman, quien hablaba, doctor en Sociología y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, del CELIB, de la UNTREF, de la Universidad de 3 de febrero. Es una discusión muy interesante también desde el punto de vista del derecho, pero el problema es que si él plantea, cosa que yo creo que es cierta, que la cárcel no sirve para mejorar el problema del delito, entonces ¿para qué está la pena? Claro, sí. ¿Y cuál es la idea de la pena? Porque también que la pena no pene, y no es un juego de palabras, que la pena no alcance a penar, hace muy discutible la pena, ¿me entendés? Sí. Pero a la vez tiene que haber pena, porque, qué sé yo, un violador, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a felicitar al tipo? Claro. Y el tipo es un peligro potencial. O sea, puede volver a hacerlo. Entonces, Claro, pero- es cierto, la cárcel no le sirve. Pero por lo menos ¿Qué haces? mientras está preso no viola gente, Jorge. Sí, está bien. Sí. Exactamente, y el asesino lo mismo, qué sé yo, el que roba lo mismo. Ahora, estamos hablando de algo que no es de ningún modo una solución. No. ¿Me entendés? Es como que estamos optando por ponerle el mal menor. Sí. ¿No? Que decís, bueno, hacemos esto. Es cierto que el tipo que está en cara sale más resentido Es patear el problema para de adelante. lo que estaba, claro, es patear el problema para adelante. Sí, Y bueno, alguna- tampoco irse al extremo del abolicionismo, ¿no? De que, No, yo creo que no, obviamente. Porque si no, tiremos a la basura el Código No, es Penal más, te digo, y yo listo, se creo, termina el problema. Eduardo, yo creo que las penas hay que cumplirlas. Claro, punto. claro. Sean chicas, sean grandes, no importa. Esta cosa del 2x1, del 3x4, del 5x22, ¿viste? Todo esto me parece una pavada. Claro. O sea, las penas se cumplen. Pero viste que hay un progresismo, un abolicionismo muy importante hace años ya, ¿no? Sí, Añales, claro, sí, claro. ¿no? Que detestan las cárceles, entonces no quieren cárceles. Detestan el Código Penal, no quieren el Código Penal. Detestan a la policía, ¿y qué quieren? Que no haya policía. Y entonces Vos sabés cada uno que se me- la arregla como puede. Me haces acordar, en un momento en un diario italiano había un director de cine, que ahora no recuerdo el nombre, creo que era Antonioni, que escribía en La República de Italia, se hace un ensayo que dice, ¿qué pasaría si ganan las Brigadas Rojas? ¿Qué harían con la policía? Y el tipo llega a la conclusión de que tendrían que dejarla como está. Incluso las Brigadas Rojas, digamos. La tengo acá la tía que se quiere incorporar. Vos sabés que una de las cosas que nunca aparecen en esta conversación respecto de las cárceles son los guardiacárceles. Bueno, Son Que es, parte una del mafia, problema. que es una mafia impresionante, que de alguna manera son los que necesitan que entre la droga, que estén las armas, que haya... Es decir, todo un mecanismo bastante perverso. Ya bastante complicado es tomar la decisión de ser un guardiacárcel, quiero decir. No es un lindo trabajo. No, en serio, ir Sí, claro, ir a no. cuidar que un tipo no salga de un... es horrible, pero Un bueno. trabajo horrible. Es un trabajo horrible, pero además de eso, las mafias, que además esto sí es una cosa que pasa casi en todo el mundo, es decir, son mafias, Sí, los sí. guardiacárceles, son también la base del problema y es muy difícil atacar eso. Yo creo que es muy difícil. Es decir, estos tipos que están de la banda de los monos, operando desde adentro de la cárcel, no existe Obviamente eso, están con los sí, guardiacárceles, no hay manera de que lo obvio. hagan sin ellos. Y de eso se habla poco. Sí, pero igualmente, alguien tiene que hacerlo. ¿Quién va a hacer ese laburo? ¿Alguien tiene que hacer ese laburo? Sí, claro. Si no, Yo no vi se- cómo fue, no conozco nada de, no sé si vos conocés,
de las cárceles privadas, si funcionan, ¿no? He visto algunos documentales que tienen que ver con cárceles privadas en los Estados Unidos, y creo que hay alguna en Europa, y funcionan perfectamente bien, la verdad. Es más, creo que hay una serie española, Vis a Vis, ¿puede ser? Ah, sí, pero no veo series españolas porque no les entiendo cuando hablan. ¿En serio? Ay, Jorge. En serio, la tengo que leer Me subtitulada. estás jodiendo. Son susurros más que palabras. No ¿viste? entiendo, y los centroamericanos tampoco. No, tiene unos Les actores- entiendo un carajo, tiene las unos series actores y colombianas. No, tiene unos actores y actrices espectaculares. Y bueno, me los estaré perdiendo, pero no Sí. entiendo cuando hablan. ¿Qué No, te diré? tremendo, Sí. tremendo. No, pero viste que Bueno, dijo que en las Lo podés, cárceles... podés ponerla en inglés. Sí, siempre. También, Podés poner- claro, y con claro. subtítulos en español. Con Claro. subtítulos de español. Claro. No, también la puedes poner según qué plataforma, en español con subtítulos en español. Claro. Eso a mí me confundiría eso. No, mi mamá, no, mi mamá no. las miraba así. Claro, tu mamá las sí. miraba así, Sí, bueno, como vos. porque tampoco le entendía lo que digo. ¿Ves? No soy el único. No estás solo. No, si hablan muy cerrado, no les entiendo. Pasa entre los portugueses y los brasileños. Que no se entiende. Bueno, que es distinto el portugués de Portugal al brasilero. Claro. No tiene que ver, es como un castellano antiguo. El portugués es como el de gallego. Portugal. Mi hermano con dos brasileños. Claro, es como el gallego. Mi hermano con dos brasileños se fue del aeropuerto a Bilbao, y lo llevaba un tipo y escuchaba la conversación con los brasileños que hablaban en brasilero. Y cuando llega le pregunta a mi hermano, ¿en qué idioma hablaban? Porque yo entendía todo. Nos hablamos mañana. Chao, querido amigo. Chao, viejo. Chau, chau.